sentencia, este enunciado, podríamos exponer, por ejemplo, qué es la filosofía para Aristóteles. O qué es el hombre para Aristóteles, o qué relación, cómo el hombre es naturalmente filósofo. Por eso lo he puesto. Había otra que me parece que no le llegó a Rocío, pero no importa, es más bien una curiosidad. Al que le interese, puedo mandarlo, donde precisamente habla de que el término ser, Aristóteles dice que el término ser tiene diversos sentidos, en primer lugar la sustancia, etc. También, para ver qué términos está utilizando ahí. Es simplemente eso. El día de mañana, en cualquier investigación que queráis hacer, siempre hay que ir a la fuente y, digamos, conseguir o disponer de los medios necesarios, que a veces son de distinto tipo, puede ser paleográfico, puede ser de traducción, puede ser de análisis de documentos, etc. Hay hermenéutico, pero siempre es bueno saber que existe la posibilidad de hacer algo muy bien hecho. Nada más, era el único, era la curiosidad. Es un poco fetichista también la cosa, a mí me encanta el poder tener ahí el fragmento en griego, lo he hasta colgado por ahí, la gente me ha puesto, me gusta y demás, pero está bien porque es una manera de por lo menos tener en cuenta la fuente. Esta es una edición de Editorial Gredos, estupenda, trilingüe, yo la tengo. Bueno, vamos a ver, vamos al filósofo central, en un cierto sentido, del pensamiento griego. Central, también es central Platón. Para mí, Platón es el máximo testimonio de lo que es el espíritu ateniense. Es el hombre multidimensional que realmente capta el alma de lo griego, de lo helénico, de lo ateniense. Pero Aristóteles es el gran sistematizador del pensamiento clásico, a mi modo de ver, y no solo del pensamiento clásico hasta su época, sino también que los frutos que ha dado la filosofía, el pensamiento de Aristóteles, pues han tenido llegan hasta nuestros días de una manera muy clara. También con Platón, pero son muy distintos. Ahora nos vamos a referir a Aristóteles. En Aristóteles se van a resolver aquellas aparentes paradojas que se han ido planteando en siglos anteriores. Por ejemplo, el ser y el no ser, el movimiento y el reposo, lo uno y lo múltiple, las aparentes contradicciones. Aristóteles eso va a quedar muy claro. También creo que va a quedar bastante claro la noción de idea que nos quedó en la última clase, estuvimos merodeando la gestión a raíz de alguna pregunta, pues yo creo que nos va a quedar bastante claro también. Porque Aristóteles saca consecuencias del pensamiento platónico. Hay que ver la filosofía como una continuidad. Aristóteles es un discípulo de Platón, lo que pasa es que, como todo discípulo genial, no copia a su maestro, sino que partiendo de su maestro continúa desarrollando el pensamiento y descubriendo o planteando cuestiones que quizás estaban germinalmente en el pensamiento de su maestro, pero que no las desarrolló. Esto no quiere decir que incluso si los maestros pueden ver la obra de sus discípulos, la autoricen, porque muchas veces el propio maestro se espanta o no está de acuerdo de aquellas conclusiones o aquellas consecuencias que los discípulos hacen. Pero realmente no hay que olvidar nunca que él pasó 20 años en la Academia de Platón, 20 años, desde los 18 años hasta los 38 años. La Academia de Platón era el lugar más importante donde se podía estudiar. Bueno, vamos a ir, he estado hojeando la contextualización que hace Diego en su libro, bueno, pues ahí la tenéis, le hice un poquito de esa contextualización. Los que tenéis en los apuntes, que yo también he mandado a través de Rocío, también hay más contextualización, simplemente para que veáis cuál es la situación histórica en la que se desenvuelve el pensamiento aristotélico. Nosotros vamos a ir con el siguiente esquema de trabajo. Estamos cumpliendo de alguna manera lo que nos habíamos planteado.
y voy a seguir la siguiente secuencia. La cambio un poquito la del libro, pero prácticamente la del libro. Partimos de que el hombre desea naturalmente saber, ya no la voy a comentar más, pero acordaos que ese es el punto, la primera línea del libro alfa, o sea, el libro 1 de la metafísica. Metatafísica es el nombre, lo podéis ver, lo pone Andrónico de Rodas, y ya en su momento, cuando veamos el helenismo, haremos otra referencia a esta nomenclatura. Vamos a empezar con el término ser. El pon, legeta y polajos. El ser se dice de muchas maneras, el término ser adquiere diversos sentidos. Vamos a explicar esto. Tenemos aquí algo en la pizarra. Y luego nos vamos a ir a la doctrina de la sustancia, con todo lo que implica, bastante denso. Luego vamos a pasar al problema del movimiento, para llegar a plantear la cuestión clave, una de las cuestiones claves, que es la de la famosa argumentación del primer motor inmóvil, porque luego va a tener mucha importancia para Santo Tomás de Aquino. Luego vamos a ver la lógica y la teoría del conocimiento. La lógica, el tema estrella del silogismo, en la teoría del conocimiento, la doctrina de la abstracción. Luego vamos a pasar a la antropología, a la ética y a la política. Las cuestiones claves están, digamos, entre lo que podríamos llamar la física y la metafísica, que se superponen bastante. Realmente lo que voy a explicar hoy está en ambas obras, de alguna manera. Bueno, a ver cómo... Vemos si esto se puede, porque tengo que trabajar bastante. Necesitaríamos a alguien que filme. Bueno, muy bien. Vamos a... No me he hecho caso. Muy bien. Decíamos que el ser se dice que en primer lugar es la sustancia y en segundo lugar los accidentes. Ya explicábamos en la clase anterior que la sustancia son las cosas mismas. Una de las definiciones que podríamos adoptar de sustancia es lo individual y concreto. Cuando digo individual, quiero decir individual, son individuos. Ahí vamos a ir ajustando el término de individuo. Muchas veces parece que es individuo humano. Individuo para Aristóteles o para la filosofía es todo lo que es individual. O sea, todo lo que se puede distinguir de otra cosa, que tiene una entidad propia. Eso es un individuo, es algo individual. O sea, que es individual y que es concreta. Cuando decimos concreta, que es material. Aquí Aristóteles se está asumiendo los postulados de la doctrina presocrática, ¿no? La sustancia es material. Precisamente como es material, podemos distinguir los accidentes que permiten que nosotros podamos percibir por los sentidos la sustancia. Podemos decir, por ejemplo, que hay varias maneras de referirse a ella, pero lo que pasa es que depende de la manera en que nos refiramos, va a ser qué uso vamos a hacer de ese conocimiento, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, lo que es en sí. Lo que es lo pongo así porque, o lo podría poner entre comillas, porque tenemos que acostumbrarnos a ese uso predicativo del verbo ser, no copulativo, meramente copulativo. Cuando decimos que algo es como decir que algo, más que decir que existe, que no me gusta, está. Cosas son, cosas están. Y el accidente es lo que es en otro. En este caso, en la sustancia. La sustancia en ese sentido se la llama sujeto de inesión, con H intercalada, de los accidentes. Los accidentes son, pero no son, pero solo son en la sustancia. Digamos, determinando un sujeto. Sustancia y sujeto son términos
muy similares. Muy bien. Para que una sustancia sea, voy a ser muy bajo y muy preciso en los términos, ¿no? Para que una sustancia sea, son necesarias o son precisas 4 causas. Vamos a ver la base de la doctrina de la causalidad aristotélica, pero veréis que no hay solo una causa, sino que hay 4. Aunque hay una que es la que más se parece a la que nosotros consideramos normalmente causa. Entonces, hay 4 causas. ¿Causas de qué? De la sustancia. O sea, para que la sustancia sea, no me gusta el término, para que algo sea, para que algo esté, concurren, me gusta más la palabra, para que una sustancia sea, concurren 4 causas. ¿Vale? Deben incluir 4 causas en esta propuesta. Las causas son causa material, que han crecido hasta septiembre un 7% respecto al mismo periodo. Causa formal, no la he puesto en orden, Un 58%. la he puesto en un cierto orden. La brecha entre lo que exportamos Causa eficiente y causa firme. los primeros 9 meses del año, lo que hemos comprado al exterior supera en 11.000 millones de Ya euros. he empezado por lo eficiente. Ya ves. Hay quienes Un 58% eh, en ese mismo periodo de 2000. dividen en intrínsecas y extrínsecas. Que entre enero y septiembre Es una mera, eso no es de Aristóteles, es de los comentaristas y de los que exponen a Aristóteles. Cuando decimos esta, porque son constitutivas de la sustancia, son inherentes. crecieron casi un 5%. Causa material. La causa material de una sustancia es la materia que nombre indica de esa sustancia. O sea, la causa material mía es esta materia. O sea, para que yo exista es necesario una materia determinada. Soy material, por lo tanto, es la primera causa de la existencia mía, que yo soy materia. La materia con una determinada característica. La causa formal es la que está representada porque le llamamos forma. Esto es bastante la forma de la sustancia. La forma de la sustancia. Por supuesto, la forma, por decir así. Exclusiva para todo el mundo. Su producción comenzará a principios del año que viene. Pero me gusta más decir forma de la sustancia. Va a permitir mantener Ojo, forma no es esta forma. fábrica madrileña. No es esta Hasta forma. la llegada del nuevo modelo, Forma es aquello, ya lo podemos poner, que hace que yo sea un, en todo caso, un ser humano. No es la forma física como tal. La forma, pero no importa. Vamos allá. Ahí. De alguna manera podemos decir que la forma es lo que organiza esa materia. O sea, no es una materia amorfa, sino que tiene forma. ¿Eh? Es que todo lo material, necesariamente nosotros ya lo conocemos con una forma. ¿Eh? No, es algo más que un calificativo. Si fuéramos, es más que eso. Por ejemplo, en tu caso sería casi la fórmula genética. Sería aquello que nos hace seres humanos, biológicamente hablando, científicamente. Hablando de prevalemos, la forma que nos hace ser lo que somos. Porque lo que somos se llama esencia. Y aquí sale todo, por eso, pero vamos por orden. Materia y forma. Pero eso es una fuerza. Es una fuerza. Ya veremos. Luego está la causa eficiente, que es lo que hace que una sustancia sea. Es lo que hace que una sustancia sea. O sea, la causa. Eso es lo que nosotros normalmente llamamos causa. Causa eficiente de que, de que esto caiga es que yo lo suelto. Esta es la causa eficiente. La causa. ¿Por qué llueve? Pues la causa eficiente de la lluvia. ¿Por qué yo soy? Porque
mis padres son mi causa eficiente. Se produjo una determinada fecundación y de ahí he salido yo. La causa eficiente es lo que normalmente, o sea, no es difícil de comprender, lo que llamamos causa. Por eso que podríamos haber puesto primero causa eficiente y luego causa final. Pero bueno, vamos a decir lo que no quiero utilizar términos que son de lo que produce o lo que desencadena. Lo que hace que una sustancia sea. Y la causa final también tiene su... No sé por qué. Esto tiene mucho que ver con Platón, ojo. La causa final es, de alguna manera, la coherencia de la sustancia consigo misma o con su esencia. Quiere decir que lo que se espera de algo es, por ejemplo, no se le pueden pedir peras al olmo, porque las peras hay que pedírselas al peral. Entonces, quiere decir que el hecho de que nosotros somos materia y forma, por lo tanto somos, pero somos siendo algo, hará que eso determina y condiciona nuestro desarrollo, nuestra acción de alguna manera. Esa sería la causa final. Final. No, la causa eficiente es más el rango mecanicista. Bueno, si lo quieres explicar de una manera mecanicista, sí, es la causa de algo. Puede ser mecánica, puede ser biológica, la causa material. O sea, eso. Sí, es una causa que no es material, quiero decir que es la causa que está en la propia naturaleza. A ver, vamos a intentar traducirlo, pero no quiero que lo traduzcáis todavía, no quiero, porque es preferible que sigáis una secuencia lógica y luego empezamos a ver si queremos elucubrar, que está muy bien, porque de alguna manera así lo incorporamos a nuestro conocimiento, ¿no? Pero vamos a ver, la naturaleza es materia. Todos los que conocemos son seres materiales. Si partimos de la base que conocer es conocer primero por los sentidos, aunque luego nuestro intelecto establezca una serie de relaciones o de nociones. Pero solo conocemos a través de los sentidos. ¿Qué conocemos? Por las cosas materiales, porque las cosas materiales son las que tienen accidentes, que son lo que nos permite ser captados por los sentidos. Pero nosotros las cosas materiales sabemos que son materiales, pero vemos que hay cosas distintas. Y podríamos incluso agruparlas. Algunas son muy distintas. Por ejemplo, la relación que hay entre yo, esto es una cosa, y yo soy otra, muy distinto. Pero podríamos agrupar. Por ejemplo, aquí somos individuos todos, somos distintos cada uno, pero sin embargo podemos ser agrupados en que somos seres humanos, personas, lo que sea. Entonces, lo que precisamente hace, por un lado somos distintos, porque Rocío y yo somos distintos, porque ella es una materia organizada con una forma que es exactamente igual que la mía, la idea de Platón, de alguna manera, pero somos distintos. En lo que nos diferenciamos Rocío y yo es en la materia. En cambio, en lo que nos diferenciamos Rocío y yo de esto, del libro, es en la materia y en la forma. Porque somos seres materiales, son 3 porciones distintas de materia, pero esta cosa tiene una forma distinta, o sea, es un libro. La forma sería aquello que lo hace ser libro. No sé si precisamente García Morente, el libro que tú tienes, habla algo así como va como inventando, no sé si es García Morente, como palabras, la libreidad sería aquello que lo hace ser libro, ¿no? Bueno. Y además, de hecho, como tenemos una forma, la forma hace que seamos lo que somos, y lo que una cosa es de su esencia, lo que la sustancia es esencia, lo podemos llamar en latín, porque lo que precisamente es lo que es la esencia. ¿Qué somos? Pues en este caso, seres humanos. Aristóteles nos va a definir. Entonces, la forma, o sea, la causa eficiente otorgaría el ser a la sustancia y la forma el ser algo.
Luego es lo mismo, ojo, no es que Aristóteles diga, no, es que hay una causa que otorga el ser y otra causa, no. La causa eficiente hace que una cosa sea, pero también hace que una cosa sea siendo algo, porque no puede ser si no es algo. La única, el modo de ser que conocemos, desde el punto de vista de Aristóteles y de sentido común, son las cosas que son algo. No conocemos algo que no sea, que sea algo indefinido. Entonces, las cosas son y son algo, pero es una distinción muy interesante y muy importante que debemos realizar, que posteriormente se llamará distinción ontológica, entre el ser y la esencia. Hay un magnífico libro de un tal Etienne Gilson que se llama El ser y la esencia. Nosotros en las cosas podemos distinguir que son, pero que tienen una esencia, que son algo. Por eso cuando veíamos Parménides decíamos que Parménides había enunciado la noción mágica, una noción que que todo abarca, porque todas las cosas que son tienen en común que son, pero todas las cosas que son, no todas las cosas que son lo mismo, sino que hay distintos como modos de ser, que es la esencia. Entonces dice usted que el ser es igual a la esencia. Dice usted que el ser es igual a la esencia. No. Yo digo que en el ser podemos distinguir qué es y que además es algo. ¿Qué es y qué es algo? Bueno, muy bien. Por ahora entendamos esta relación. Sí. Sí. La causa final. La causa final se nos escapa un poquito. Lo vamos a ver de todas maneras más adelante, porque esto luego nos va a servir. Antes de terminar el curso lo vemos porque cuando veamos las famosas 5 argumentaciones de Santo Tomás relacionadas con la existencia de Dios, tiene uno que va por la causalidad final, ¿no? Hay dos tipos de causalidades en el que maneja Santo Tomás de Aquino. Por un lado la causalidad aristotélica y por otro lado la ejemplaridad platónica. O sea, dentro de esas 5 vías hay unas aristotélicas y otras platónicas. Pero la causalidad final tiene que ver, por ahora, tiene que ver con que la esencia, hay una coherencia con la propia esencia. ¿Qué es lo que marca de alguna manera la finalidad de los seres y que tiene que ver con la finalidad universal? Algo así como por la cuestión del equilibrio ecológico, de que los seres tienen todos. Pero no quiero dar varios saltos así en ese sentido, pero quiero decir que somos de acuerdo a una determinada, si somos más modernos, a una determinada fórmula genética y la causa final es que realmente nos comportemos en función de esa fórmula genética. Y a su vez eso tiene que ver con una finalidad universal, más que universal, general de la naturaleza, es lo que se llama el telos, de fin, telos es fin en griego, y serían concepciones teleológicas. O sea que en la naturaleza, en la fisis, hay un telos, o sea, hay una finalidad. Está todo, de alguna manera, está todo implicado. Entonces, nosotros cumplimos, cada uno según nuestra esencia, tenemos nuestro rol, por decir así, en ese tejido de la naturaleza donde se produce la gran finalidad, el gran telos. No sé si me explico. Es tan fácil como que realmente los seres humanos funcionamos. ¿Cómo se nos distingue? Bueno, porque se nos puede distinguir porque se nos percibe por los sentidos, pero también en el cómo actuamos. Podría ocurrir que incluso un ser humano actuara como se separara. El ser humano quizás sea el único que tiene la capacidad a través de la libertad de separarse de lo que se espera de él. O sea, que se porte como un ser humano y se porte como un monstruo, porque no podemos decir como una bestia, porque las bestias están marcadas por ese telos, por esa finalidad y van a comportarse siempre de la misma manera. Pero los seres humanos podemos ser algo monstruoso. No sé si te queda claro. Más o menos. Bueno, un poco. Digamos que a veces las cosas tienen que quedar solamente aproximadas, porque es que si no, si yo ahora te lanzo una definición, no la vas a entender. Entonces voy a tener que explicar la definición. Mejor que la definición lleguemos. Una pregunta, por ejemplo, la esencia se puede decir que equivaldría a la forma, a la causa formal. Y la forma da la esencia. La causa formal da la esencia. La forma da la esencia.
¿No es lo mismo forma que causa formal? Exactamente no. Sí, forma y causa formal es lo mismo, sí. Pero vamos, hablamos de forma, en realidad. ¿Y sabes cómo se dice forma? Se dice morfé. Y morfé, ¿sabes qué quiere decir? Idea. O sea, aquí está Platón, como veis. Lo que pasa es que nosotros estamos concretando lo que decíamos cuando yo intentaba explicar Platón, la idea de hombre. O sea, por eso nuestra esencia es la de hombre, la de ser humano, porque nosotros estamos realizando materialmente, individualmente, y físicamente y concretamente la idea de hombre. La forma es la idea, ¿eh? Forma, morfé, se traduce por idea. Y ideas se dice de dos maneras básicamente en Platón y en Aristóteles, eidos o morfé. O sea, es una idea, pero ¿qué pasa? Que como las ideas no andan flotando, las ideas solo están en las cosas materiales. Y nosotros, mediante ya llegaremos a ello, mediante un procedimiento que se llama abstracción, podemos extraer esas ideas de las cosas materiales. Aristóteles, cuando un alumno le pregunta las cosas que le preguntas tú, da un ejemplo, pero el ejemplo es muy engañoso. Porque Aristóteles, yo creo que aquí desparra un poco por el ejemplo, pero yo lo voy a dar, porque le sirvió al principio para explicar cuando le preguntan, a ver, porque la misma perplejidad que podéis tener vosotros la tenían aquellos griegos que iban al liceo, ¿no? No es que tuvieran una ciencia infusa o por ser jóvenes griegos, no, la misma perplejidad. Entonces Aristóteles dice, mira, digo, esto por favor, que nos sirva por ahora, porque luego lo vamos a tener que desechar. Como todas las explicaciones sensibles o materiales de cosas que no lo son. Un trozo de mármol, la materia. La idea que el escultor, la causa eficiente. La idea que tiene en la cabeza el escultor de lo que quiere conseguir, una Venus, la causa formal. La Venus terminada en la piedra, la causa final. ¿Te gusta o no te gusta? Sí, muy bien, lo he visto, pero o sea que tampoco tampoco estamos... A ver. ¿Cuál era la causa eficiente del mármol? A ver, causa material. Ahí está el error, ¿eh? Ahí está el error. Ahí está el punto flaco, porque el cacho de mármol ya es una sustancia. Bueno, no importa. Él dice a Aristóteles, tenemos un trozo de mármol, causa materia. Causa formal, como es una idea, hay un escultor, va a ser la causa eficiente, lo que va a producir la estatua. Ese escultor quiere construir una Venus, muy bien, porque lo tiene en la cabeza, porque la está mirando, pero construye la estatua. La estatua terminada, la causa final. O sea, que se haya llevado a cabo lo que estaba en la mente del escultor a la hora de empezar a golpear y a horadar esa pieza. Ese ejemplo lo da Aristóteles. Tiene un fallo. Tiene un fallo. No sé si se lo han hecho notar a él, pero tiene un fallo. Ya diré cuál. Bueno, no importa, pero no sirve, ¿eh? No sirve. Igual que todas las cosas están concebidas que tienen una causa final, por ejemplo, un tolerilla va a ser para ser tolerado, un peral para dar peras, todo tiene su causa final. El hombre no tiene esa causa final. Hombre, sí. La causa final del hombre sería... no, la causa final habría que ver. Porque el telo sería algo así como el fin último, y a lo mejor probablemente tiene que ver algo con el bien, con el conocimiento, con el ser, porque ¿qué es lo que nos hace propiamente hombre, o más propiamente hombre, en el fondo, desde el punto de vista de Platón? Poder llegar al conocimiento que nos permita volver a ese paraíso perdido, eso sería Platón. En definitiva, cumplir con ese llamado o vocación o impulso, diría Jean-Paul Sartre, en el siglo XX, no hablando de Aristóteles, que el ser humano realmente es un ser humano porque nace con la posibilidad de ser hombre y el resto de su vida se lo pasa intentando concretar ese ser hombre. Podemos elegir dos caminos, el de humanizarnos cada vez más o deshumanizarnos. En definitiva, para Sartre, somos el hombre que llegamos a ser en el momento de la muerte. No vamos a hablar ahora de eso. Estamos siempre haciendo un
salto muy grande, pero que sepamos que la causa final es que cada cosa, habría en todo caso causas finales relativas, ¿no? Porque, por ejemplo, algo puede ser, si yo un teléfono móvil, si lo percibimos es para hablar por teléfono, pero ojo, que no es una cuestión física, porque con ese criterio, cuando salieron los teléfonos móviles hace muchos años, los italianos se puso de moda tener teléfonos móviles falsos, porque eran carísimos, se ponían, esto lo he visto yo, no creáis, y era famoso, se ponían en una terraza, sí, dime tal, y era falso, porque eso les daba importancia, valían un dineral. O sea, no era un teléfono móvil, quiero decir, no es la forma física del teléfono móvil, sino que realmente el teléfono móvil te sirve, que es un teléfono. Bueno, seguimos, sí, dime, perdón. No termino de entender muy bien la causa eficiente de las cosas porque se toma desde una perspectiva, desde el punto de vista de la utilidad humana, por ejemplo, lo que decía ella, un toro de lidia, su causa eficiente no es un toro de lidia, sino sí, es estar en el campo y pasar. Sí, sí, por supuesto. Entonces, no entiendo si no, bueno, a ver, hay dos tipos de seres, básicamente, hay muchos más, pero los naturales y los artificiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos a los artificiales, los utensilios, pues un cuchillo tiene que servir para cortar, un no sé qué para... o sea, es muy fácil. La finalidad de un ser artificial, de un instrumento, de un utensilio, es que funcione como tal. La finalidad, tú lo dices muy bien, la finalidad de los seres vivos, los naturales, ni siquiera es dar sombra, ni siquiera es dar de comer al hombre, la finalidad estaría en su propia estructura biológica, ¿no? o físico-química. No es tan fácil, es uno de los puntos flacos, bueno, no de los puntos flacos, pero en el siglo XX se ha insistido mucho, no tanto en la física o en la biología, sino en la propia filosofía del lenguaje, que qué queremos decir cuando algo es tal cosa, pues no lo sé. A ver, ¿cuál es la causa final de un chopo o de un pino? Desde luego no es que te dé sombra, ni que te sirva para los piñones, ni que para hacer un árbol de Navidad. Sí, es que no es relevante. Pero tienes razón, la observación tuya es muy acertada. Efectivamente, aunque Rocío también nosotros también podemos utilizar como instrumentos, a veces seguramente de una manera ilegítima, porque ahí entraríamos con la ética, pero vamos a ver, un toro es un toro. Va a decir, bueno, pues, pero un toro de lidia ya sería otro uso, pero también es verdad que los que se dedican a esto de los toros de lidia, tanto los creadores como los que van a la fiesta, al toro de lidia habrá que... Fíjate lo que yo pienso con lo que estás diciendo. Yo creo que estamos como contagiados por buscar algo que hay detrás de, ¿no? el para qué son las cosas. Pero si vas a por qué está eso, este señor Aristóteles está pensando en esto que llama esencia, ¿no? Entonces le pone aquí como adjetivo. No estoy utilizando palabras ortodoxas. Entonces imagínate que no tienes ni eficiente ni final, ¿no? Entonces tienes materia, cómo era esto, y formal. Y el ejemplo del mármol, ¿no? Entonces, claro, por un lado está el mármol con respecto a la idea, pero todavía no está la cosa. Todavía no está la pieza, la vena. Entonces, como que esos dos, falta algo. Y lo eficiente, si lo incorporas, tampoco está la cosa. Entonces, como que falta algo, y a ese algo que falta le llama final, pero no estás pensando ni en un Dios, ni en un propósito. Sí, ni siquiera algo que se da al final, sino la finalidad. Como un adjetivo más para poder completar lo que hay. Sí, pero que le define, ¿no? Sí, que le define, pero no busques ni Dios, sí, se lleva atrás desde el punto de vista de la utilidad humana. Pero ni una utilidad ni nada, es para definirlo. Bueno, yo diría que a ver si cuando avanzamos se aclara un poquito. De momento nos quedamos con el mármol, con la materia, con la forma, con la causa eficiente, lo que produce o lo que genera, y con la causa final. En el fondo que se comporte, que hay una coherencia. Mira, la causa final, para definirla, la vamos a definir así. Ya la podemos definir así. La coherencia de la sustancia con su propia esencia, o consigo misma. Ya está. O que la sustancia se comporte de acuerdo a su esencia. O sea, que cada cosa se comporte de acuerdo a lo que es, según lo que es. Que sea
es, bueno, aquí hay mucho. Aquí hay mucho. Pero sí que, porque además también el ejemplo de la estatua viene fenomenal, porque la causa eficiente es un escultor, pero ¿qué pasa con un árbol o con una piedra? En fin, ¿qué? ¿Vamos a lo del demiurgo platónico o a qué recurrimos? Ya veremos, ya veremos. Bueno, necesitamos más herramientas, porque esto en realidad, tú lo has dicho, son herramientas, ¿eh? Ni siquiera... Nosotros, fijaos, ni siquiera, digamos, tenemos que aprenderlo esto como unos contenidos, son unos contenidos intelectuales, pero yo lo estoy dando en este momento solo como herramienta. Solo como herramienta, porque es claro, si dijéramos, a ver, esto, un martillo, ¿qué es? Una herramienta. Sí, bueno, depende. También es madera y es hierro. ¿Y el hierro qué es? Digamos que la finalidad o lo que algo sea dependerá, pero por eso va a quedar sobrepasada esta teoría aristotélica, pero recién en el siglo XX, y vamos a ir a la teoría de la significación, toda la cuestión semántica, etcétera, etcétera, que es muy interesante. Pero bueno, herramientas, más herramientas, más herramientas. A ver si nos podemos ir. Muy bien. La voy a seguir leyendo, ¿eh? Hemos dicho que hay sustancia y accidente. Para Aristóteles, él habla de sustancia primera y sustancia segunda. Por decir así, que sustancia tendría dos acepciones. Sustancia se dice usía en griego. Prima usía, deutera usía. No estoy inventando nada, ¿eh? Así es esto. Prima usía, prima primero. Deutera usía, segundo. Materia primera, materia segunda, pero en realidad lo que está diciendo no es que haya materias primeras y materias segundas, sino que básicamente hay dos maneras de ver la sustancia. Sustancia primera es la sustancia concreta. Es la famosa que lo individual y concreto. Esto es una sustancia primera. O sea, la primera acepción del término sustancia son las cosas materiales. Yo voy a dar una serie de herramientas que van de a dos, que le damos cupla, y con todas esas herramientas lo vamos a operar. Vamos recién aprendiendo el lenguaje, ojo. Entonces, sustancia. Ya dejamos de lado las causas de la sustancia y ahora vamos. Sustancia primera, la sustancia, aquella que tiene materia, forma, pero lo interesante es que veáis qué es la sustancia segunda. Que lo veáis, aunque vayamos a trabajar más con la primera. Es la representación intelectual, voy a poner yo, esto es el agregado mío, lo de representación intelectual de la sustancia, o sea, de la sustancia primera. La representación, ¿qué es eso? La idea. La idea. Sustancia segunda es la idea, o sea, Aristóteles coloca a las ideas como representación de la sustancia. Sería la idea o concepto. Concepto también, porque vamos a trabajar idea o concepto. O sea, que sustancia le llamamos a las cosas materiales y también a su representación, pero en un segundo sentido, porque no es que existan, son representaciones. Lo que existe, lo que es la sustancia primera. En cambio, son las ideas. O sea, la idea de... O sea, sustancia primera, este maletín. Sustancia segunda, la idea de maletín. En el fondo, son los significados. Aquello por lo cual yo puedo decir que esto es un maletín, porque tengo la idea de maletín. ¿Y dónde la he sacado? Bueno, ya veremos que por abstracción. Bueno. Sustancia primera, sustancia segunda. Otra cupla. Para Aristóteles hay dos tipos de seres. Si queréis reemplazar ser por sustancia, no tengo ningún problema. Ser en acto y ser
Esto es muy, muy, muy importante. Porque aquí va a explicar con esto muchísimo. Ser el acto. ¿Ves cómo se dice acto? Energía. ¿Cómo hemos traducido? Energía. O sea, ser en toda su potencia, en toda su energía acto. Energía se dice acto. Fíjate qué cool. Cuando traducimos acto, digo, bueno, ¿esto qué es? Pues energía, dice esto. Energía. El latín no lo traduce así, nosotros ya tradujimos el latín. Es correcto decir acto, pero porque luego ha habido todos los aristotélicos latinos que hablan de acto. Ser el acto, ¿qué es el ser el acto? No. Lo material. No, el ser, ¿ves? Es que no, son distintas maneras de iluminar lo mismo, por favor. Sustancia, con sus accidentes, por supuesto, pero hemos distinguido ahí porque nos va a servir para algo, no simplemente para que nosotros conozcamos algo, para que sepamos este esquemita, no, porque nos va a servir. O sea, primera distinción, bueno, sustancia. ¿Ser qué es? Sustancia, pero también los accidentes. La sustancia, hemos iluminado aquí, o alumbrado la sustancia como lo en sí. En el fondo son los significados. Bueno. Aquello por lo cual yo puedo decir que esto es un maletín. Se sigue grabando ahora. ¿De dónde lo he sacado? Bueno, ya se va a grabar. Y por abstracción. ¿Ves? Y luego lo pegaré. Bueno. Sustancia primera, sustancia segunda. A ver si no se me para. Luego tendré que editarlo, pegotear todo en un... Otra copla. Trocearlo, porque... Hay dos tipos de seres. Si queréis reemplazar ser por sustancia, no tengo ningún problema. Con esto, desde que ser el acto y ser el... Bueno. Uf. ¿Eso qué es? ¿Qué? Eso. Porque aquí va a explicar con esto muchísimo. Bueno, ser el acto. ¿Ves cómo se dice acto? Energía. ¿Cómo hemos traducido? Energía. O sea, ser en toda su potencia, en toda su energía acto. Energía se dice acto. Fíjate qué cool. Cuando traducimos acto, bueno, ¿esto qué es? Energía. El latín no lo traduce así, nosotros ya tradujimos el latín. Es correcto decir acto, pero porque luego ha habido todos los aristotélicos latinos que hablan de acto. Ser el acto, ¿qué es el ser el acto? No. Lo material. No, el ser, ¿ves? Es que no, son distintas maneras de iluminar lo mismo, por favor. Sustancia, con sus accidentes, por supuesto, pero hemos distinguido ahí porque nos va a servir para algo, no simplemente para que nosotros conozcamos algo, para que sepamos este esquemita, no, porque nos va a servir. O sea, primera distinción, bueno, sustancia. ¿Ser qué es? Sustancia, pero también los accidentes. La sustancia, hemos iluminado aquí, o alumbrado la sustancia como lo en sí. En el segundo paso, la sustancia como lo material.
cuando veamos las causas de las sustancias. Para que haya sustancias tiene que haber materia y forma. Por eso las otras causas se llaman extrínsecas porque son un poco más secundarias. Lo importante son las constitutivas, materia y forma. Lo iluminamos desde otro punto de vista. Bueno, pero sustancia podemos entenderla como sustancia primero, cosas materiales, sustancia, o representación, que es el segundo acepción del término sustancia, que es el mismo concepto de idea. Pero a su vez, podría entender más como parte de energía. Porque ahí es una interesante pregunta para un historiador. Claro, no, lo que pasa es que claro, habrá que ver las connotaciones luego, o sea, ahí sería un estudio fino, pero fijaos si hay estudios finos por hacer todavía, antes de ponerse a hacer unos tesis doctorales o más, donde copias cosas raras. Sería tan fácil como decir, bueno, a ver, ¿en qué momento se traduce esto por esto? ¿Por qué se produce? ¿Cuál es el contexto? Es que la palabra acto en latín realmente también tiene estas connotaciones y sí las tiene, porque actos tiene que ver con actos, tiene que ver con acción, con ejecución, con autoejecución, en fin, habría que... Pero esto ya es un trabajo fino del historiador que tiene que trabajar con documentos y sobre todo es muy importante hoy en día la traducción. Muy, No, forma es morfé, sí. También. Claro, pero bueno, porque luego lo que pasa es que bueno, tenemos que conocer, nosotros en cualquier disciplina, en filosofía, tenemos que aprender un vocabulario. Y en castellano hablamos de ente. Y a ti no se te ocurre que ente, en realidad, si nos vamos a los orígenes, es un participio del verbo ser. Ya en el propio latín todavía lo sigue siendo. Ens, ese es el infinitivo. Y ens es el participio. On, eina. En castellano ya no. Porque no hay participios presentes. Este es el problema que tenemos. No tenemos, hay unos gerundios. Acto, por ejemplo, ¿quién dejaste? Siglo III, no sé, Yo supongo que muy pronto. No sé exactamente, pero supongo que muy pronto. Porque probablemente hay un paso muy directo y muy cercano de energia a acto en latín. Pero ahí, fijaos lo que es, simplemente para eso estamos, ¿no? Para eso estáis y para eso estamos. No para aprender todo, porque no podéis aprender todo, pero sí para sospechar muchas cosas y para tener ejemplos y pantallas, digamos, como se va como iluminando un tablero, y esto es estudiar una carrera, precisamente, empezar a sospechar. Vais a empezar en todo, porque vais relacionando todo, no solo la filosofía, la historia, el arte, la geografía, la sociología, es ir sospechando y dándome cuenta que hay mucho por investigar, hay mucho por aprender y sobre todo porque, bueno, no nos tenemos que quedar, decían algunos de vosotros, con la primera impresión. Somos seres humanos, somos inteligentes y podemos encontrar claves de cosas. El filosofar es una actividad incesante que no es nada obsesiva, es todo lo contrario, pero yo sí que soy de aquellos que piensa, junto con otros, que ser filósofo las 24 horas del día. No es una profesión, digo, bueno, pues yo soy cajero de un banco y cierro la caja y yo no soy un cajero más. Pues no, el filósofo no. Y a veces sirve muchísimo, decir, bueno, a ver, ¿qué es lo más prudente que yo puedo hacer aquí? La prudencia como virtud aristotélica. Este fin de semana tenía un dilema, es decir, ¿cuál? Digo, a ver, ¿qué es lo prudente? ¿Por qué tú quieres dar este paso? Era por impaciencia. Las cosas que son, ya son. Era que a ver qué ocurre, pero no intentes averiguar si eso ya, bueno, era toda una historia. Y la verdad es que no siempre, ojalá, uno se guía por la prudencia, no siempre. Bueno, sigamos, Ser en acto y ser en potencia. Esto es muy interesante, ya veréis. He dicho que con Aristóteles se van a aclarar muchas contradicciones y muchos enigmas, muchas cuestiones. Ser en acto. Ser. Rocío, Alejandro,
José Manuel, esto es ser en acto, somos en acto. Ser en potencia. Los hijos de Rocío, pero no los de ahora, los próximos, por ejemplo. No te espantes. No, simplemente, hombre, aquí hay, a ver, vamos a hacer un poco. Aquí hay seres, hay hijos en potencia. Algunos habrá, seguro. De alguien, no sé. Seguro. Pero no quiere decir ni siquiera que haya una señora aquí que esté embarazada, sino es la potencia tiene que ver con la posibilidad, no es la posibilidad. ¿Eh? Hombre, el matiz que, por ejemplo, que la posibilidad es posibilidad lógica, puede ser posibilidad estadística, puede ser... Hablando en el cambio de la potencia es... Aristóteles da un ejemplo. La semilla y el árbol. La semilla es un árbol en potencia. Ese ejemplo que da Aristóteles. Pero, ojo, es una semilla en acto. Por eso que los ejemplos de filosofía, sobre todo en cuestiones muy abstractas, siempre son un poco endebles. Pero bueno, si sirven, sirven. Por ejemplo, el ser en acto y el ser en potencia lo podemos combinar con sustancia de accidente. O sea que hay ser en acto. Lo podemos combinar. Voy a dar el ejemplo. Por ejemplo, Rocío, bueno, yo me refiero a Rocío porque la quiero mucho. Es como de la familia. Bueno, ha sido alumna mía solo el año pasado, pero ha sido siempre muy ha ayudado mucho, es muy generosa. Sí. Bueno, ella es en acto un ser humano, una mujer, etc. Es ella, Rocío. Pero ella tiene, por ejemplo, vamos a hablar de una cualidad de Rocío. Cualidad no en el sentido, es una estudiante de primero del grado de Geografía e Historia, en acto. Sin embargo, en potencia puede ser una graduada en Geografía e Historia. O sea, que se puede estar en acto en potencia respecto de cuestiones sustanciales o de cuestiones accidentales. ¿No? Esto va a servir para explicar el movimiento, porque ya veremos. A ver, yo les decía... Que hay una potencia que siempre haya onda. A ver, hay muchas cosas en potencia. Digamos, lo que está claro es que no se puede estar en acto y en potencia al mismo tiempo respecto a la misma determinación. Claro. Pero yo les decía lo de acceso. Vosotros sois alumnos, que salía muy bien. Alumnos en acto, alumnos de acceso. En potencia, alumnos universitarios. El cambio o el devenir, Aristóteles lo define como el paso de la potencia al acto. ¿Qué significa cambio o devenir? En realidad los griegos le llaman kinesis. De ahí viene cine, cinematógrafo, movimiento. Kinesis, con una K y con una Y. Kinesis. Paso de la potencia al acto. Puede haber entonces dos tipos de cambio, o sustancial o accidental. Cambio sustancial. A ver, cambio sustancial. Para que haya cambio sustancial, tiene que cambiar la sustancia, o sea, la esencia. Por ejemplo, en los seres vivos sería el nacimiento y la muerte, la generación y la corrupción. Nosotros, digamos, pasamos de la potencia, hay que ver todavía lo que es esa potencia del acto, en cuanto fuimos concebidos y nos desarrollamos. Estamos en acto, somos personas en acto, cada uno lo que es. El cambio sustancial que nos espera es dejar de ser personas en acto, o sea, morirnos. Pero hemos ido cambiando a lo largo de nuestra vida en los accidentes, en los que tú quieras, los de Aristóteles y más. Yo era o más delgado, o tenía más pelo, pero soy el mismo. Probablemente no tenga casi, no sé, si hay aquí biólogos, aquí tenemos siempre alumnos de distintas especialidades, probablemente ya no tenga ni una sola célula que tuve cuando, pero sin embargo soy el mismo.
es muy interesante porque Aristóteles va luego con estos instrumentos, con estas herramientas, nos va a mostrar que para que haya un cambio hay algo que cambia y algo que permanece siempre. Ya luego veremos en cada situación qué permanece y qué cambia. Por ejemplo, en el cambio sustancial, ¿qué cambia y qué permanece? Ahora, ¿a quién se le ocurre? A ver, algo cambia en nosotros, por ejemplo. Si dejamos, ¿qué cambia? No, en el sustancial. No, el siguiente es facilísimo, porque puede ser, qué sé yo, desde el aspecto físico hasta el intelectual, hasta el económico. O sea, en el sustancial. La idea de cambiar de... Muy bien, la forma. ¿Y qué permanece? La materia. Estupendo. No, la forma o la idea. Vamos a ver, si nosotros nos morimos, bueno, los latinos aquí escribieron muchísimas páginas y hablaban de una forma cadavérica. Bueno, en cualquier caso, ya no somos un ser humano, somos un cadáver. La materia permanece. La materia es el principio de permanencia en el cambio sustancial. Mira qué importante. La materia no desaparece nunca, cambia la forma. La materia, lo que pasa es que la materia sin esa forma, en el caso del ser humano, se va a digregar, se integrará quién sabe dónde. Pero es como si yo cojo, también Aristóteles da ejemplos muy elementales. Yo esto son unos folios, yo los quemo y ya tengo un montón de cenizas, que no es lo mismo. A veces la esencia tiene que ver con lo que algo es, pero también tiene que ver en el modo en cómo nosotros lo conocemos o lo representamos. Si yo a algo le quito... Cambio accidental, sin embargo, ¿qué es lo que permanece? En el cambio sustancial permanece la materia, cambia la forma o la idea. Muy bien. En el cambio accidental, ¿qué es permanece y lo que cambia no, pero ¿cómo se llama a lo que permanece? Permanece la sustancia, cambian los accidentes, sustancia enterita, somos el mismo. Desde que nacimos hemos sufrido un montón de transformaciones, pero somos el mismo. Esos son cambios accidentales, ¿no? Entonces Aristóteles va a poder explicar los dos tipos de cambio, el sustancial y el accidental. Va a poder explicar el movimiento, pero a partir de la explicación del movimiento va a llegar a la famosa movimiento universal, al primer motor inmóvil y muchas cosas más. Ya vais a ver qué analogía y qué diferente al mismo tiempo que hay entre el primer motor inmóvil y la idea de bien de Platón. Ya lo veréis. La palabra movimiento no es a lo mejor la más adecuada porque la asociamos de manera automática con el espacio. Claro. Bueno, es un devenir, ¿verdad? Es, digamos, una piedra o una montaña que está ahí, está en movimiento, porque está deviniendo. Está deviniendo. Devenir es interesante, está deviniendo. O sea, primero, aparte de que hay procesos, pero está transcurriendo en el tiempo. Es un transcurrir, es un estar. Y siempre se está en el tiempo. Entonces, el cambio sustancial, cambio accidental. No decimos movimiento sustancial, son maneras de hablar en el castellano. Decimos cambio sustancial, cambio accidental, pero ya sabemos que cambio es movimiento, es devenir, es kinesis. Siempre en el movimiento hay un principio, hay algo que permanece y algo que cambia. Cambio sustancial, permanece la sustancia, cambian los accidentes. Perdón, permanece la materia, cambia la forma. Cambio accidental, permanece la sustancia, cambian los accidentes. Voy a repasar todo esto. Si aprendéis esto y sabéis moveros un poco en esto, se acabó. Sabéis toda la filosofía clásica, os lo aseguro. Y luego vamos a volver atrás y vamos con esto que sepamos a ver qué pasa con Platón, qué pasa con Parménides, qué pasa con Sócrates. Bueno, seguimos. Claro, hay dos tipos de materia. Mejor dicho, hay dos acepciones del término materia. Vamos de nuevo aquí.
aquí está Aristóteles, materia primera, materia segunda. Esto quiere decir dos maneras, dos acepciones fundamentales del término materia. Por cierto, materia en griego se dice philé. Philé. Y ahí viene, lo habéis leído en el libro, el idemorfismo aristotélico. Cuando dicen, lo habéis leído, ¿no? El idemorfismo. ¿Qué consiste el idemorfismo en Aristóteles? En que la sustancia está formada por materia, philé, y forma. No sé, philé, no sé. Se la conoce así la doctrina aristotélica como idemorfismo. En cualquier libro. Entonces, ¿no? ¿De dónde viene? Pues de que philé, materia. Por eso que materia y forma son las causas intrínsecas. Las otras son más eficiente y final, son más de posición, ¿no? Muy bien. Philé, materia primera, materia segunda. A ver, materia primera. Bueno, en realidad, en latín sería materia prima. ¿Os suena lo de materia prima, no? O sea, la materia prima y la materia segunda. Le vamos a decir materia prima. Porque como además nos suena y además no se nos tergiversa el significado, la materia prima y la materia segunda. Muy bien. ¿Qué es la materia prima? ¿Eh? ¿Mario? No, pero materia prima. O sea, ¿eso están tocando en materia prima? No, materia prima en todo caso cuando el trozo de madera, los hierros. Lo que no tiene forma. Bueno, materia prima, desde el punto de vista aristotélico, como comprenderás, si tú compras madera, vas a una carpintería, te compras unos tablones, qué sé yo, para hacerte una estantería, eso también no es materia prima. Es materia prima en nuestra jerga del carpintero, pero es materia segunda, es sustancia. Bueno, materia segunda, dejamos saltar un momento, es igual sustancia. Sustancia primera, claro. ¿Qué es la materia segunda? La materia actualizada por una forma. Ya estamos utilizando actipotencia. Una materia con forma es ya materia segunda. O sea, se dice la materia segunda es la sustancia, o sea, la materia actualizada por la forma. La materia segunda sería la sustancia primera, claro. Ok, la segunda idea. Y la materia prima es, pues, la materia prima, os vais a comprender muchísimo, pero vais a ver cómo esto va a terminar cerrando. La primera es la materia universal. La materia. Pero es no ser para esto, es pura potencia. Pura potencia, no ser. ¿Pero por qué es pura potencia? Porque no es un no ser todavía. Es un no ser definitivo y contundente. La materia prima, fijaos que curioso, ahora tenemos que empezar a ver cómo nos las arreglamos. La materia prima, que es la materia universal de la cual están hechas todas las cosas materiales, es no ser. ¿Por qué es no ser? Acordaos también, y dije que esto se va a ir aclarando, porque no la podemos conocer. Nunca jamás conocemos materia prima. Solo conocemos materia segunda, o sea, materia actualizada por la forma. Materia prima no la conocemos. Es imposible conocer materia prima, porque cuando tú estás conociendo algo material ya lo conoces con forma, no conoces la materia. No lo conozco con los sentidos, claro. Ni con... Bueno, a ver, sí, pero nos salimos de Aristóteles. Lógicamente, de alguna manera hemos llegado a la noción. Es una pura intuición intelectual.
pero de luego con los sentidos, si nosotros partimos de la base y somos aristotélicos y somos serios en general, hombre, lo que no conocemos por los sentidos, realmente o nos lo inventamos o lo tenemos que creer, porque los sentidos es el origen de nuestro conocimiento en cualquier posición, aún en la platónica. Porque para Platón, si nosotros no conocemos a través de los sentidos, eso no nos lleva a mirar en nosotros mismos y encontrar el verdadero conocimiento. Es como las sombras, es como lo de la caverna, pero eso nos lleva a luego poder decir, pero es que esto es un reflejo de lo que está afuera o lo que sea. O sea, los sentidos son el inicio del conocimiento. Yo no creo que nadie lo ha negado. Hombre, luego habría que ver qué pasa con Descartes, pero eso es el curso que viene. Yo aquí me he perdido un poquito. Democracia, que es un concepto griego, por tanto conocido por Aristóteles, es un concepto que no está ligado a una cosa. O sea, no es una cosa. No es una cosa. Entonces... pero es una cualidad. Es una cualidad de organización de cosas, por ejemplo, cosas por el estilo. Sería algún tipo de accidente. Pero materia prima es la materia que es pura potencia, es una materia que es siempre, cuando decimos pura potencia, porque el no ser puede ser un no ser todavía, esto ya es una expresión mía, que es la potencia. Por ejemplo, ella es alumna es graduada, no es graduada todavía. O sea, tiene la posibilidad de serlo. Está en potencia. Potencia quiere decir que tiene la posibilidad. Claro, cuando estamos hablando de un accidente, ella ahí, como depende de su libertad, aunque tiene la posibilidad, un buen día puede decir, pues yo no quiero graduarme. Pero hay cosas que, qué sé yo, la semilla, a no ser que alguien la aplaste o haya un problema, es una potencia de árbol, ¿no? Pero es un árbol en potencia. La materia prima es la pura potencia porque es, digamos, es la materia universal, es incognoscible, porque el no ser no es pensable. Es lo mismo pensar y ser, y el no ser es no pensable, o sea, no conocible. O sea, nosotros no conocemos materia prima. La conocemos en realidad como una especie de supuesto, ¿verdad? Si salimos de Aristóteles, de que si hay cosas materiales, pues habrá una materia. Y si cuando nosotros decíamos que el cambio es sustancial, la materia permanece y la forma de la materia a algún sitio se integrará de alguna manera en esa materia universal, se integrará en otro ser material, ¿no? La materia, además de todo esto, ya volveremos, es principio de individuación. Somos individuos porque somos materiales. Ya que estamos con la materia. La materia segunda era la materia segunda es la materia actualizada, o sea, la sustancia. Materia segunda es materia actualizada por la forma, o sea, sustancia. Cuando hablamos de sustancia y no hacemos ninguna distinción, estamos hablando siempre de la sustancia primera. Yo hice esa distinción para que vieran que Aristóteles a la idea o concepto le llama también sustancia. Porque lo central de la sustancia es la esencia, ¿verdad? Y la diferencia que hay entre una cosa material y la idea es que digamos que la esencia es la misma. Pasa que una es una esencia que está en la cabeza, sin ninguna realidad material, y otra cosa es la esencia que está en las cosas materiales. Dirá Kant, cuando os toque esto, porque con estas cosas, aprender esto es muy importante para la segunda parte. Dirá Kant, cuando habla de un argumento que critica, da un ejemplo muy curioso, gracioso, a su interlocutor y dice, oye, un momento, tú tienes razón, pero te voy a decir una cosa, no es lo mismo el concepto de tener, 100 euros efectivo en mi bolsillo que 100 euros en mi cabeza. O sea, el concepto de 100 euros es exactamente el mismo que yo tengo en la cabeza que el que tengo en el bolsillo. Lo que pasa es que el que tengo en el bolsillo son 100 euros reales, efectivos, y el otro... Esto en una argumentación que él va a destruir de base, en el fondo, aunque es moderna, de base antigua, ¿no? Y lo mismo podemos decir, no es lo mismo la idea
qué sé yo, a ver qué podemos, cualquier cosa, de una mansión real que tenemos nosotros a una mansión que puede ser idéntica porque la tenemos diseñada, que no tenemos, pero que nos gustaría tener. Digamos, lo que tenemos que ver es que la idea de Platón puede estar concretada en la sustancia o simplemente en nuestra mente, pero es la misma. O sea, ¿dónde están las ideas? ¿Qué son las ideas? Bueno, las ideas son, por un lado, ideas, representaciones. La idea de Platón, vuelvo a la pregunta de la semana. La idea de Platón es o es idea, o es representación, o es forma de una sustancia. Es lo que le da entidad. Y más que, yo voy a utilizar identidad en el sentido del DNI, ¿no? Identidad. Las cosas tienen una identidad, son algo. Esa es la esencia. Entonces, las esencias, las ideas son esencias, pero pueden ser esencias en la mente, o sea, ideas, o esencias realizadas en algo material. Bueno. Según Aristóteles, oiga, voy a terminar, me queda todavía, ahí me bandeo a la clase próxima, no importa. Según Aristóteles, todo efecto supone una causa. O sea, efecto, toda cosa que existe supone una causa. Todo lo que es supone una causa. Da lo mismo ya material o que accidental, ¿no? Cosas que son suponen una causa. Todo supone una causa. Esa causa de algo, de un efecto, de este primer efecto que estoy hablando, cualquiera, que sigue un árbol, o es su propia causa o también supone una causa. Por ejemplo, nosotros, o somos nosotros, nos hemos dado la vida a nosotros mismos, o somos efectos, tenemos una causa, nuestros padres. Nuestros padres, o son ellos los que se han dado a sí mismos la vida, o a su vez, y seguimos. En todo es así, hay una cadena de efectos que requieren una causa, que a su vez requieren otra causa y se convierten en efectos de otra causa y así sucesivamente. Pero claro, dice Aristóteles, en esta cadena de efectos que son causados, que a su vez esas causas se convierten en efectos, no nos podemos remontar hasta el infinito, dice Aristóteles. Porque si nosotros nos remontáramos al infinito, esa supuesta causa primera del movimiento, hablando del movimiento universal ya, dice Aristóteles, estaría a una infinita distancia, por lo tanto todo estaría inmóvil. Pero puesto que es evidente que las cosas se mueven, tiene que haber una causa primera del movimiento. Y él le llama primer motor inmóvil. Motor porque mueve, inmóvil porque no lo mueve nadie. El primer motor inmóvil. Causa primera del movimiento. Que por cierto, para Aristóteles es causa, esto es muy interesante, causa física. De hecho, en la estructura del universo de Aristóteles, que es geocéntrica, ya la compararemos con Ptolomeo. En Aristóteles hay 9 esferas, son esferas, no círculos, no órbitas. Y la última es la esfera de las estrellas fijas. Si lo ve Aristóteles, la Tierra estaría aquí, luego aparecen las otras. Bueno, la causa primera del movimiento está en la esfera, sería como la estrella de las estrellas, metafóricamente hablando, sería el Sol. Gira alrededor de la Tierra. Y el Sol, con la luz, es la idea de Platón. Y curiosamente, esta causa del movimiento, que Aristóteles lo pone al final de la esfera celeste, actuaría, bueno, no las voy a poner a todas, de la siguiente manera: esta mueve a esta mueve a esta, se va de afuera hacia adentro. El movimiento universal se produce de la esfera de la estrella fija, infundiendo movimiento a todo el universo. ¿Puedes repetir por qué no es infinita la cadena de causa? A ver, porque matemáticamente,
si la causa tuya, nuestra, si hubiera una infinita distancia desde esa supuesta primera causa hasta nosotros, una causa matemática, no llegaría nunca, no existiríamos. O sea, el hecho de que haya una cadena de este tipo supone que hay un primero de la cadena. Pero es un primero de la cadena no en el sentido lineal, ya veremos. Está aquí. Causa física del movimiento. Primer motor inmóvil. Bueno, habría que ver. Sí, podría ser una excepción en la medida que está en la propia naturaleza, y en la propia naturaleza está el principio de su movimiento. Pero ya lo que más va a despistar, y con eso voy a terminar hoy, es cuando Aristóteles, en uno de los pasajes, define a esta causa. Primero, Aristóteles es un físico y un astrónomo. Esto hasta ahí lo vemos estupendo. Y nos dice por ahí, claro, nos vuelve a tirar abajo la cosa. Pensamiento del pensamiento que a sí mismo se piensa. Con lo cual, nos estaría dando la impresión de que esté hablando de una causa física, no una causa inteligente. Pero esto es muy oscuro, no hay que interpretarlo como un Dios creador, no hay que interpretarlo para los cristianos se le viene fenomenal, pero la verdad es que se va a volver a producir esta identidad de pensar y ser que ha estado presente en todo el pensamiento griego. Bueno, pensamiento del pensamiento que a sí mismo se piensa. Bueno, pues la semana que viene nos va a quedar algo tan importante. Hay más cosas de todo lo que he mencionado, pero la lógica. La lógica también nos va a ayudar a aclarar tanto la noción de juicio como de silogismo, como las reglas del silogismo, como la cuestión de la inferencia. Vamos a hacer unos ejemplos prácticos y se entiende muy bien. Bueno, seguimos. Si tenéis paciencia y demás, yo entiendo que uno quiera traducir esto, a ver, ¿esto qué quiere decir? Pero yo de momento me conformo y voy a volver la semana que viene en 5 minutos o 10 minutos al iniciar la hora. Repito todo esto como así engranado, digamos, que entendáis la secuencia lógica nada más. Como lo mismo decía con Parménides. ¿Por qué la materia es el no ser para Parménides? Porque es lo contrario del ser. Ya está. Y porque como el ser es inmaterial, pues el no ser es material. Pues ese ser material es lo mismo que para Aristóteles, al punto que es el no ser. Y eso que Aristóteles es un físico. La materia prima es el no ser. Ahí vemos que la acepción del ser nuestra en castellano nos complica muchísimo y por eso nos cuesta captarlo. Bueno, muy bien.